Yo puedo sentir la necesidad, el requerimiento. Ya no es una cajita de chicles. Te encargo, a ver, ¿quién habló? Piero, ¿no? Piero. Ya no es una cajita de chicles, sino son 5 millones de chicles. Sí, en el pago ya habría una Ahora, diferencia. ¿cuándo se inicia el proceso y Ujú. cuándo termina el proceso? Tienes que comprar 5 millones de chicles. ¿Qué haces? Me imagino que el proceso nace igual, ¿no? En la necesidad de conseguir esos 5 millones de chicos. Ya, ¿qué El más? proceso. Lo que pasa es que yo entendía el proceso de pago como el compañero anterior dijo que trataba de implícito el dinero, o sea, el requerimiento de dinero. Pensé que la compra, o No, sea, el no. pago también era implícito. Una cosa es que tú para comprar necesitas tener el dinero, pues. Ujú. Si te van a pedir 1 millón de 5 millones de chicles, tienes que tener el dinero para poder comprar, si no, ¿cómo vas a comprar? Claro, claro, sí, solo yo ¿Correcto? pensé que era implícito el pago también, por eso es que dije que la post compra. No, no hay forma. Tú lo que me has dicho es que vas a la bodega, comes el chicle, le dices al chino de la esquina qué rico el chicle y te vas. Eso es lo que han dicho la mayoría. Claro, claro. El proceso de compras termina con el pago. Entonces la compra se va a complicar dependiendo de cuánto cueste el producto y cuántas unidades vayas a comprar. Porque el proceso de compras vas a tener que seleccionar al proveedor primero para ver quién te vende 5 millones de chicles. ¿A qué precio te lo venden? Eso tienes que negociar precio. Tienes que negociar con la fábrica. Tienes que ver cómo va a ser el packing, cómo te lo van a empacar, cómo es que lo vas a entregar. ¿Vas a entregar un chicle a cada persona o una cajita de 10 chicles a cada persona? ¿Cómo es que lo vas a entregar? Entonces, ese proceso de compras ya se te complica. Ahora, hay que transportarlo a México, ¿ok? Entonces, el proceso de compra sigue. Vas a tener que hacer una, utilizar transporte de repente no pesa mucho, transporte aéreo para enviarlo o transporte marítimo para enviarlo, dependiendo del peso. Entonces vas a tener que utilizar un coter, vas a tener que hacer un contrato internacional de compra-venta, etc., etc. De repente México lo quiere ¿cómo se llama? En la mina Cuscatlán, que se lo lleven. Entonces tienes que irte hasta por allá. O sea, tu proceso de compras todavía no ha terminado, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí el ciclo normal para la adquisición de suministros y o servicios, ¿no es cierto? Cuando se inicia el proceso y cuando termina el proceso. Vamos a ver que se inicia, ustedes han dicho, con las necesidades, con el requerimiento, después se determina la fuente de suministro, ¿ok? ¿Qué suministro va a ser? Se selecciona el proveedor y se compara cotizaciones, se hace el procesamiento del pedido, es decir, envía la orden de compra al proveedor, hace control de los pedidos, la entrada de mercancía, porque si lo vas a enviar a la mina, tiene que entrar al almacén, hay que verificar las facturas y termina con el procesamiento del pago. ¿Ok? Este es el proceso general. Vamos a ver cada uno. ¿Ok? Entonces estamos viendo determinación de necesidades. El requerimiento o la necesidad es detectada manualmente por el usuario, o sea, el usuario lo necesita, por punto de pedido, o sea, es decir, en el almacén bajó al mínimo y por tanto hay que pedirlo,
o de forma automática el MRP, que es el Material Requires Planning, lo detecta y envía una orden de compra en caso que no haya. Y simplemente un vale salida del almacén en caso que haya. ¿Ok? Entonces, una vez aprobado el requerimiento, es posible enviar una solicitud de cotización, abrir un contrato o simplemente emitir una orden de compra. Entonces, hay dos formas de comprar, de manera manual y de manera automática. Entonces, todos los repuestos estratégicos que tú los vas a utilizar en la mina semanalmente, diariamente, mensualmente, todas las compras son de manera automática porque tú ya has hecho un contrato marco con el proveedor de ese producto y por tanto ya lo tienes automatizado para que lance una orden de compra cuando te llegue a un mínimo. ¿Estamos? Entonces, este es el primer paso, digamos, el primer subproceso. El segundo es determinar la fuente de suministro. ¿Ok? Entonces, el área de compras se encarga de seleccionar, buscar al proveedor A, al proveedor B, al proveedor C, siempre y cuando no lo tenga registrado en un contrato marco dentro de mi ERP. O de repente tengo a 3 proveedores, ¿ok? Que lo saco del dato maestro dentro del ERP, ¿no es cierto? Y hago que cada uno me cotice y le mando cotización automática a cada proveedor. ¿Ok? Antes de realizar una licitación, todavía no he hecho una licitación. ¿Estamos? Esto se puede hacer automáticamente o manualmente también. Viene la selección de proveedores y comparación de cotizaciones. Es el tercer subproceso. ¿No es cierto? Entonces, se hace una licitación, una convocatoria o compro el producto directamente a un proveedor. Entonces, el proceso de licitación o convocatoria lo realiza a través de compras, a través de los compradores, porque en una mina hay varios compradores. En el área de supply chain tenemos al comprador especialista, de repente en equipo pesado, tienes al otro comprador especialista, digamos, en todo lo que es explosivos, ¿no? En todo lo que es ferretería, etcétera, etcétera. O sea, los compradores se dividen dependiendo del tamaño de la empresa, porque si no, no habría tiempo si solamente hay un comprador, digamos, en Antamina. En Antamina hay varios compradores. Unos son los que importan ciertos productos al extranjero, es un tipo de comprador que se compra, se encarga de la importación, ¿no? Y cada uno de ellos se analiza los precios de los ofertantes en un cuadro comparativo que lo saque el ERP. O sea, se envía la invitación, se reciben las ofertas, se crea la licitación y se crea el cuadro comparativo de precios, ¿no? Para ver, ¿no? Procesamiento del pedido. Una vez que ya selecciono al proveedor, ¿no es cierto? Ya sea con una solicitud de pedido automática por medio del MRP o una solicitud de pedido manual que puede venir de mantenimiento, puede venir de planta, puede venir de medio ambiente, puede venir de mina, ¿no es cierto? Entonces, hay una solicitud de pedido que en SAP se llama SOLPET, solicitud de pedido. ¿Alguno de ustedes trabaja con SAP en su mina o en su empresa? Sí, sí trabajé con SAP. Te habla Margot. Sí, Margot. ¿Tú has trabajado con Sí, SAP? trabajo. ¿En Sí. qué módulo trabajas? Módulo de producción, Ya, parte más de producción, más de planta. más de producción. Y también, ¿en qué empresa trabajas? La última Nexa. Ya. Y digamos, ahí hay gerente de logística.
Sí. Ya, ok. Entonces, el módulo MM lo maneja él. Yo utilizo algunos de MM para visualización de materiales, Claro. No, como parte de planta. todos los Claro. usuarios, pues, pero digamos, como trabajas en producción, sabes cómo trabaja el MRP, ¿no? Ujú. Ya, ok. Sí. Bueno, eso lo voy a explicar un poquito más en la parte de tecnología. Entonces, el ERP te saca una matriz, digamos, un cuadro comparativo, ¿no es cierto? Seleccionas y envías la orden de compra, ¿ok? Tienes el control de pedidos, ¿no? Entonces, tienes que hacerle el seguimiento, ¿no? Al pedido, porque en realidad tú lo que quieres es que te llegue y tú lo quieres enviar. ¿Enviar dónde? Al usuario que te lo ha pedido. ¿Ok? Que puede estar en la ciudad, puede estar en la mina, etc. O sea, hay que monitorear el estatus del pedido para ver en qué estatus está. Entonces, como estamos trabajando con un RP, el RP te da el estatus, porque de repente ya ingresó al almacén. Entonces, el usuario lo tiene que saber. Así como dijo Margot, que a veces entra al módulo MM para hacer consultas, todos los usuarios van a entrar al módulo MM, todos, porque como todos hacen requerimiento de compras por medio de una solicitud de pedido, todos van a ver dónde se encuentra su pedido. Entonces el RP le va a decir se encuentra en el almacén, se encuentra en tránsito, todavía no ha sido importado, etc., etc. Tenemos la entrada ¿cómo se llama? De mercancías. ¿A dónde entran las mercancías y los productos? Al almacén. ¿Ok? Al almacén. Entonces podemos tener un almacén de tránsito, podemos tener un almacén en mina, varios almacenes en mina, ¿no? Entonces, el proceso de recepción de mercaderías, podemos indicar que ingresará a libre disponibilidad, es decir, yo entrego, no sé, focos, ¿no es cierto? Focos LEDs a libre disponibilidad quiere decir que cualquiera lo puede sacar, porque se encuentra en el almacén. Basta que haya un vale de salida, se pide y se saca. Puede estar sujeto a control de calidad o completamente bloqueado para revisión. O sea, pueden haber productos que tienen que pasar primero un control de calidad antes de entregárselo al cliente. Como por ejemplo, yo, ¿cómo se llama? Va a ingresar un equipo centrífugo. Entonces yo voy a tener que de alguna manera, antes que ingrese al almacén, lo he tenido que probar antes. ¿Con quién? Con el usuario. Antes de ingresarlo a mina, antes de llevarlo a mina, en la ciudad donde lo he reparado, voy a tener que pasar un control de calidad. ¿Con quién? Con el quien lo va a utilizar, con el dueño del equipo, que va a ser el usuario, no el de su supply chain, ¿no? ¿Ok? Entonces hay varios tipos de stock aquí, ¿no? Hay un stock de utilización libre, hay un stock bajo inspección de calidad, está disponible desde el punto de vista de MRP, lo van a poder ver, pero no puede ser despachado para consumo. O sea, lo vas a poder ver, pero todavía no se puede sacar. Y stock bloqueado, no disponible en la perspectiva del MRP y no disponible para ser despachado para consumo. Está bloqueado. ¿Ok? Una salida del almacén se realiza por medio de un vale de salida y se crea un documento. Lógicamente que al salir algo del almacén se chocolatea las unidades en el almacén y el costo del almacén. Por eso
contablemente también se varía, ¿no? Se actualiza el stock y se hace una reserva. Cuando se saca algo del almacén, en SAP se hace una reserva de material. Una reserva de material es un vale de salida. Cuando no, entonces, cuando sale el producto del almacén, el catálogo de materiales se actualiza, porque ya las cantidades han variado, ¿no es cierto? Se crean documentos contables, porque el costo ya del almacén es diferente, por tanto los impuestos también son diferentes, etcétera. O sea, cuando hay una salida, se chocolatea el costo del almacén, ¿no? Y los servicios ejecutados tienen que ser registrados o confirmarse su ejecución, ya que a diferencia de los materiales, estos no ingresan al almacén y no existe un control físico del cumplimiento del proveedor. Es decir, cuando yo compro un material, ingresa al almacén, es como si ya lo hubiera pagado. Porque como yo tengo un crédito y pago a 30 días o a 40 días, basta que ingrese al almacén, ya el contabilidad tiene luz verde para pagar de acuerdo a la fecha prometida. Entonces, para poder pagar, ¿no es cierto? Contabilidad va a tener que tener la orden de compra, ¿no es cierto? El vale de ingreso lo va a tener y la factura. ¿Ok? Si no, no puede pagar nada. Por tanto, hay que verificar las facturas. O sea, el encargado de ingresar la factura solo podría registrar una factura contra un pedido que tiene ingreso en cantidad y valor al almacén. Eso se controla a través del... Generalmente en las minas, ¿cómo se hace? Cuando yo compro un producto a un proveedor, esa factura va a contabilidad y contabilidad está en la ciudad. ¿Ok? Entonces, la recepcionista recepciona la factura siempre y cuando venga con una orden de compra. Porque si no, ¿cómo va a ingresar una factura al sistema si nadie lo ha solicitado? No hay una orden de compra. Nadie lo ha comprado. O sea, el proveedor no puede enviarte cualquier producto como sea. Tiene que estar la factura con la orden de compra. Y el monto y la cantidad tienen que ser la misma. Si la factura dice $5,000 y la orden de compra dice $6,000, eso quiere decir que me han vendido menos productos de los solicitados. Entonces, esa orden de compra no cuadra con la factura, por tanto es rechazada. Se tiene que modificar la orden de compra para que cuadre con la factura. O modificarse la factura, modificarse la orden de compra. Porque te están cobrando lo que ha ingresado. Pues. Ingresaron menos productos. Por tanto, ya no son $6,000, sino son $5,000. ¿Estamos? Y el último es el proceso del pago. El Departamento de Tesorería verá de acuerdo a las políticas y procedimientos de adquisiciones, ¿no es cierto? Y pago a proveedores, verán cuándo es que pagan, cada 3 días, de repente los días viernes, de repente 2 veces por semana, ¿no es cierto? De acuerdo al vencimiento de las facturas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta. Nosotros allá en la mina teníamos un terreno muy inestable. Por lo ¿Tienen tanto, qué? Perdón, ¿tienen qué? el terreno era muy inestable. Había zonas muy inestables, zonas falladas. ¿Ya? Teníamos que meter marquería de acero cada 1,5 metros, cada 2 metros. Comprábamos nosotros el acero, las viguetas, ángulo, placa, para hacer los marcos, pero no podíamos meter el acero adentro de la mina y hacer los cortes y la fabricación del marco adentro, sino que sacamos el material del almacén, lo pasábamos al departamento de mantenimiento, área de corte y soldadura,
y nos armaban los marcos a medidas. Una vez que estaban los marcos, se regresaban al almacén y se daba entrada eh, como trabajo de equipo terminado, material terminado, y se volvía a hacer el inventario, pero ahora con marcos de acero. Ya, pero Entonces, si yo soy proveedor, ¿no? De esas viguetas, de esos tubos, qué sé yo, tengo que esperar a que ingrese al almacén para que me pague. si no entra el material, entra ya, o sea, ya no tiene nada que ver con... Ingresa al almacén. Entonces, al salir, debe salir con un vale salida. Sí, pero después se reprocesa, se hacen los marcos y vuelven a entrar al almacén, pero ahora como producto terminado, como marcos de acero. Ok, es otro producto, es otro SKU. Ah, ok. ¿Me entienden? O Sí. sea, cada producto se encuentra dentro del catálogo de materiales. Para poder sacar un producto tiene que estar en el catálogo de materiales. Entonces, ese producto terminado no se encuentra. Ustedes han sacado la materia prima del almacén que ha comprado, que ha enviado el de compras, para hacer ciertas cosas, ciertos soportes, qué sé yo, y una vez que lo tienen, lo meten nuevamente. ¿Ok? Lo que pasa es que lo podría ya no ingresar, sino de repente colocar en un almacén de tránsito, porque eso lo van a utilizar en algún momento dado, ¿o qué? Ese producto terminado, ¿qué hacen con ello? Entra a un almacén de tránsito, pero se reclasifica y tiene que tener un valor para entrar nuevamente a un almacén. Por eso, o sea, entra con su SKU y ¿qué precio le ponen? Ya ahorita no recuerdo, pero es un precio ya establecido dependiendo del tamaño del marco que es. Ya, ok, entonces es otro producto, Sí, ¿ok? es un Es producto un terminado. producto que va a tener el costo de la mano de obra, nada más. Así es, entonces la mina ya lo que pide es Pero es marco. otro SKU. O sea, o yo saco las viguetas que tienen un código, o saco la materia prima que tiene otro código. Son códigos diferentes. Sí, así es. ¿Estamos? Sí. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta adicional? Sí, buenas noches. Sí. Raúl Menocal. Raúl, Sí, ¿qué ¿dónde tal? Buenas trabajas? noches. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en un grupo económico, en un operador logístico Ya, ok. integral. Sí. Bueno, yo tengo clientes de diversos... Perdón, una consulta más. ¿Ustedes Sí, están homologados? claro, claro. Nosotros tenemos certificaciones, pero sobre todo en el mundo logístico se tiene, la certificación mínima es el BASC, ¿no? Y por qué no hablaste cuando pregunté si sabían que era una homologación de proveedores? Es que ya había hablado mucho, entonces quería que otros puedan hablar. Ya, ok. Sí. ¿Y ustedes Bueno, qué nota les han puesto? ¿Quiénes hizo la certificación y qué nota le han puesto? Porque alguien preguntó sobre la nota. no. En sí no te ponen una nota en el BASG. Lo que sí te hacen unas auditorías, es todo un proceso de una preauditoría, después una auditoría ya más seria, donde te hacen levantamiento de observaciones y luego pasas a una tercera donde ya te certifican completamente si es que has cubierto las observaciones de la preauditoría, ¿no? No, pero siempre hay una nota porque la mina, o sea, la empresa, ya sea minera, ya sea petrolera, energética, la que sea, Sí, dependiendo del servicio, ¿no es cierto? Del proceso que sí, vaya a realizar, sí, algunos de repente yo necesito que tengan 90 de nota. ya. Menos no Ok, los acepto. ok. En el BASC no es así. El BASC es un procedimiento que te acredita que tienes buenos procesos de seguridad que garantizan, digamos, que tus procesos no sean alterados para contrabando, para Correcto. drogas, para otra cosa, ¿no? O sea, tiene otra finalidad, digamos, ¿no? Pero mi consulta iba a lo siguiente. Yo tengo clientes y yo como operador los sirvo. Y hoy en día, en la gestión de la cadena de suministros, más que el costo mínimo, de lo que se está hablando es del costo total de propiedad. Porque en una economía como la que vivimos, tan globalizada, por ejemplo, si yo a través de mi ERP solamente decido por el costo del producto,
¿no? Vamos a decir, un cliente muy grande es un distribuidor acá en Perú que trae todos los artículos, vamos a decir, de porcelanatos, ¿ya? Entonces puede traer de China, puede traer de Turquía, puede traer de Brasil. Entonces, aparentemente el precio unitario de adquisición, ¿no? Y por acá va mi consulta, en el ERP puede estar el precio de China como el más competitivo, pero si a eso le sumamos los costos de la logística internacional, lo que es traerlo desde China, que es muy diferente que traerlo de Brasil o de Turquía mismo, más el precio, digamos, obviamente los aranceles van a ser diferentes. En fin, hay una serie de costos, más el transporte local y todo lo demás, que se va sumando y se va obteniendo el costo total de propiedad. Entonces, en sí, ellos se gobiernan por el costo total de propiedad, no tanto por el costo de adquisición en el punto de origen del proveedor. Entonces, escuchando ahora, se me plantea la siguiente pregunta, ¿no? El ERP debe estar trabajando seguro con el costo de adquisición, pero ¿cómo incorpora Dependiendo contablemente cómo se maneje el transporte. Porque si yo he importado algo, he tenido que pagar un montón de dinero, ¿no es cierto? Y una cosa es el precio de compra, otra cosa es el precio de transporte marítimo, otra cosa es el transporte terrestre, y de repente va a un centro de costo de transporte. Entonces, todo depende contablemente cómo han diseñado las partidas Ya, dentro pero de contabilidad. O sea, a veces lo mejor es que el precio de compra sea el precio total, o sea, el precio de propiedad. Yo compré un producto que me costó $1.000, pero para llevarlo a mina me costó $2.000. Por tanto, yo he gastado $3.000. ya, esa es otra de Ese las es el cosas, precio. esa es otra cosa bien interesantes, porque Ese es el precio de ingreso. O sea, yo lo pondría dentro, pero para ello, contablemente, hay que trabajarlo para que lo trabajen de esa forma. claro, lo que ocurre es que los fletes varían a lo largo del año. Entonces, hay otro factor de complejidad, digamos. Pero entiendo que en sí el MRP puede ser, digamos, readecuado, porque no hay tanta flexibilidad en los RP, ¿verdad? No, no hay tanta flexibilidad, pero todo depende también de cuánto dinero estamos hablando. Porque, digamos, los productos van cambiando y de repente si vas a trabajar de manera FIFO en el almacén o PEPO o lo que fuese, ¿no es cierto? O LIFO, se va variando, ¿no? Porque el precio se varía de acuerdo a cómo lo estés trabajando. Claro, el precio de salida de almacén, o sea, el costo del producto que sale a venta o a Claro, uso, porque claro. tú puedes comprar Sí, un producto que vale $10, el siguiente mes sí, te sí. costó $15, el siguiente mes te costó $12. Entonces, de acuerdo a la metodología que tú organices tu método de almacenarlo, o lo manejas FIFO, lo manejas LIFO, lo que sé yo, automáticamente se cuadran, digamos, los costos, ¿no? Para Sí, costear el almacén, porque al final lo que te interesa a ti es cuánto te cuesta el almacén, cuánto tienes en productos, ¿no es cierto? Y el costo total, para mí, es el costo, porque el proceso de compra se inicia con la compra del proveedor, hay que transportar el producto, hay que empaquetarlo, para todo hay costo. Eso se lo tienes que sumar a tu precio, pues, para que cuando entre al almacén, entre con el precio total. no, claro, pero la Eso pregunta fue es, lo que te costó. sí, sí, no, pues la pregunta es, cuando se toma la decisión de compra, normalmente se toma sobre el costo de adquisición, porque los otros costos aún no se conocen y más aún pueden ser muy variables. Pero en el Entonces, ERP tú tienes, en el catálogo de materiales, tú tienes el precio de compra, pues. ya claro, en el MM tengo el precio de compra, pero no tengo los otros costos, vamos a decir, logísticos, de aranceles y todo lo demás que forman al final el costo total de propiedad, porque esos mismos costos varían inclusive. No, porque depende como es un servicio,
puedes tener un catálogo de servicios. ¿Ok? Entonces, ese producto está amarrado a un servicio que tiene un costo. Entonces, la suma de los dos te hace el costo total. Ya, claro. Eso sería en el caso de trabajar con los históricos, ¿no? Claro. O Sí, sea, pues, claro, con los históricos. y Bueno, lo vas actualizando cada vez como si trabajaras, como si constantemente fueran variando los productos de precio. claro, ese catálogo de servicios, digamos, se tendría que estar actualizando permanentemente. Sí, se hace de manera automática, pues. Por eso es importante trabajar con un RP, ¿no? Para que todo esté ahí y trabajar con contratos marco, más que todo, ¿no? ¿Ok? Ok, gracias. Ahorita, contestando un poquito a lo que dice el compañero, nosotros trabajábamos con un costo integrado. Ese costo integrado se iba variando dependiendo del costo como dice él, que va variando los costos de transporte y eso. Nosotros comprábamos, por ejemplo, en España y cuando importábamos en libre a bordo Colombia, ya con un precio fijo que nos mandaban de España. Y después se metía toda la logística del transporte al almacén principal que quedaba en Bogotá y de ahí el transporte a Mina. Ya el precio que entraba al almacén de Mina ya era un precio integrado con todos los Correcto. costos. Y Está bien. y a la hora de la salida se hacía el PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Ajá. Entonces ya se iba controlando el costo al momento de que salía el material con el costo real que fue. Ustedes trabajan con PEPS, nosotros trabajamos con FIFO. First Input, First Output. Nosotros, en español es el PEPS, primero. Sí, nosotros estamos bastante americanizados en Mina. En Colombia estamos colombianizados. Ah, ya. Bueno, ok. ¿Alguna pregunta adicional? Para que no se olviden que el que no habla tiene 0,5 intervención. Lo que queremos es que pregunten con confianza. Bueno, me he pasado 15 minutos de la hora, pero ha estado interesante esta clase. Nos vamos a quedar aquí. Acuérdense, en estrategias en compras,